Vamos a ir empezando. Estamos recién hablando con Ángel. Hay dos cositas con respecto a fechas. Yo tengo que viajar la semana que viene al Impenetrable, en la zona Huichí, que es una zona así de un poco de dificultad con la conexión. Me han dicho que hay un lugar donde yo puedo hacer la conexión para hacer la clase, así que en principio tengo esperanza de poder estar normalmente, digamos, en la hora de clase. Si llega a haber algún problema, porque corte de luz o alguna cuestión con la conectividad, bueno, yo les mandaría alguna, por ahí alguna tarea complementaria, hay quizás algún documental para ver y hacer algún trabajo sobre eso, para complementar, digamos así, el tema de la clase, porque no voy a estar en toda la semana, recién vuelvo a la otra. Y después la octava clase, el octavo módulo, cae justo 1 de mayo. El sábado el miércoles 1 de mayo, que es Ah, feriado, supongo que en Colombia también. ¿No? Ahí lo que estamos hablando con Ángel, no sé, es de ver si se podría cambiar para no trasladarlo para la otra semana, para el viernes, quizás si es posible. Eso del 1 de mayo. Sería la última clase. Así que se escuchan opiniones. no recuerdo, ¿también el viernes había quedado con mediación? No, al final No, no. al final no. Quedamos en que nos dejaba una película. Está bien. Entonces no hay problema. Pero Así hasta que ahora, Samuel, yo estoy viendo, todavía te queda hay dos el lunes. te queda mira, 24 también, ¿no? hola Alicia, ella Sí, tiene sí, no, pero problemas. Ajá. eso, 24 Sí, normal, digamos, sí, eso es no. normal, no, pero como lo había salteado pensé que no, no. Bien, entonces sería para el viernes 3 lo que estás pidiendo. Sí, yo no No, sé, perdón, estoy hablando macana, estamos en viernes marzo. 3 sería así. Viernes Viernes, 3. viernes 3 cae igual que en abril, sí. Digo, no sé, porque supongo, yo no sé cómo hacen las materias los días que caen feriado. En este caso, 1 de mayo, ¿qué hacen las otras materias? Normalmente no se tiene clase. No se tiene Punto. que. No, no hay Claro, clase y se perdió, digamos. se En vez de perdió, las claro. 8 vas a tener 7. Pero también todo depende del profesor, si quiere o no arreglarlo y esas cosas como está haciendo ahora. Bueno, por eso yo, si a ustedes les parece, podríamos coordinar para el viernes. Yo no tengo problema de coordinar para el viernes esa clase, que Sí, sería la última. en el chat Alicia puso que ya de 7 a 22 no puede, que da clases. Pero bueno, ¿Cómo dice? que da clases desde las 7 a las 10 De las el 7 a las viernes. 10 del viernes. Sí, Ajá. Más temprano, una hora, no sé, cinco y unas media, 18, 18, 5:30. no sé, medio justo para Alicia, para Sí, María, para Alicia, Alicia. Alicia. A ver, Alicia, si nos dice algo. O más temprano, Claro, a las 17. Pasa que ya es un horario, bueno, no sé cómo están los demás con ese tema. Uy, particularmente yo estoy, menos el jueves que puso Patrística y Antiguo Testamento, o Pentateuco, Sí, el resto yo particularmente podría cualquier día, muy cualquier bien. hora. Bueno. ¿Alguna otra opinión? Digo, y ya irlo pensando después, como nos queda tiempo para eso, porque eso es para la última clase sería. Eh, pero es bueno claro. tener ya una idea si se podría. podría más temprano. Yo puedo, sí, no tengo problema de horario. Si Sí, uno mi amor. lo combina así con anticipación, podría, por ejemplo, a las 17. No sé, eh, Sí, Alicia, ¿qué diría? Alicia, podría ser a las 17 el viernes 3 de mayo. Perfecto, profe, perfecto. Bien, Bueno, ya está entonces. bueno, está bien. Entonces, vamos a quedar con ese horizonte, entonces, para el viernes Perfecto. 3 y después cualquier cosa lo volvemos a hablar. Y esperemos que nos veamos la semana que viene en el horario habitual, si todo va bien, ¿no? Si no, vamos a tener que pedirle, como decía Ángel, a Starlink que nos conecte allá desde eh, Mm. el Chaco, el impenetrable chaqueño. Bueno, muy bien. ¿Cómo les ha ido
este módulo 5 con las profetas del exilio, que son dos grandísimos profetas. Para mí fue Maravilloso. inspirador. Eh, ustedes vieron que cada módulo tiene como una introducción en texto. Bueno, está el video más o menos que es el Lo tema de la veo. introducción en texto, que es importante que ustedes lo vean así con anticipación. Es breve, siempre es como menos de una página allí. Y bueno, vamos después resaltando algunas de estas cosas en la clase. ¿Hay alguna cosa que haya quedado en el tintero, algo resonando, algún ruido la semana pasada? La semana pasada estuvimos viendo todo este tema del siglo VII antes de Cristo, un poco los conflictos con los imperios hegemónicos, las idas y vueltas, ¿no? Dos situaciones muy apremiantes relacionadas con el rey Ezequías, que finalmente se enfermó y se sanó y se salvó Jerusalén de caer. Y después toda la época de la reforma de Josías, que ese es un tema para tener en cuenta también, de esta segunda etapa del siglo VII antes de Cristo. Y los profetas principales, ¿no? Jeremías, hemos visto Habacuc, Nahum, ¿no? De esa época. No, solo quería como, yo lamentablemente vengo medio atrasado, 2 días, intento hacer las tareas, estoy al día, pero bueno. Pero me pasó que el viernes estuve haciendo leyendo y haciendo las actividades y Ujú, me sorprendió el texto, el autor, la capacidad que tiene de hacerlo muy conciso. Yo creo que lo habían dicho algo acá en la clase ujú, del ujú, miércoles, pero me sorprendió, o sea, la verdad que, y también como siento que son resúmenes muy claros que al leer los textos bíblicos empezás a entender muchas cosas de fondo, ¿no? Que ujú, bueno, que lo que hemos leído, tal vez esos libros, tal vez hemos encontrado algo así, pero bueno, el fundamento que da el autor me parece excelente. ujú. Pero Bueno, bueno, me alegro mucho, qué bueno, qué bueno. Sí, esa es parte de poco la elección de... hay libros y comentarios que son muy, muy extensos también y a veces es más difícil hallarse dentro de toda esa cantidad de información. Y esto, al ser más conciso, creo que ayuda mucho a esto que decía, bueno, Raúl y María estaban pidiendo... Sí, no, a mí Sí, me es lo que... Ah, bueno, María. no, no, yo quería comentar algo de lo del foro, del siervo sufriente Ah, del muy segundo buena, muy Isaías. buena. Después iba a ir a Eh, ese tema. ¿Cuántas teorías hay, ¿no? Ajá. Porque serían 4 poemas y según los anteriores se podría pensar que es el pueblo, Ujú, pero en este trozo que nos mandó profesor, parece que habla más bien que es una profecía sobre Jesucristo, ¿no? Porque habla de una persona, de un varón eh, que no tenía pecado, no tenía engaño, que a diferencia de que si hablara del pueblo, no puede ser el pueblo sin engaño, porque justamente la idolatría o el engaño es lo que siempre de lo que siempre se acusó al pueblo de Israel. ujú. Entonces, me llamó la atención todas las teorías, Es que verdad. también había teorías sobre que podía hablar de Moisés o de otros. No sé, yo lo veo claro en ese texto, en ese último poema, que se referiría a Jesús. Y después en el Nuevo Testamento lo retoman como que se hablaba de Jesús. Ujú. Excelente, María, la reflexión justamente era el tema que yo quería después comenzar con eso, porque ya vi que en el foro hay como diferentes posturas o diferentes argumentaciones. Ahí Raúl puso Sí, una diferente. Entonces, sí. Raúl, ¿vos querías decir algo con respecto a esto o era otra cosa? No, otro tema. Ah, No, en general es que me sorprendió, ¿no? Que siendo uno de los momentos de mayor opresión, de mayor genocidio, porque ya el exilio hoy se considera genocidio. Eh, en esa época no existía esa categorización, pero ya es lo máximo. Y me llama la atención que ahí surgió lo que le da fundamento a la apocalíptica.
a una imaginación profética muy fuerte, a, a, a un montón de palabras simbólicas, retomar palabras del otro también, del enemigo, y transformarlas, darle otro sentido. Y me llama la atención porque aquí estamos viviendo un tiempo que se podría tildar así opresivo, y, y que se da en el contexto en el que muchas personas algunos plantean que no son, que no reaccionan alfabéticamente, ¿no? Berardi Bifo es un autor que planteó la generación post-alfa en relación a que, que los chicos, al ver tanto Instagram, imagen, 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 sin una lógica secuencial, terminan teniendo un pensamiento no secuencial, no lógico, no alfabético. Y entonces se pueden desconectar cosas, causas y efectos. Es otra lógica. Y entonces muchas veces uno se puede plantar en el tiempo, bueno, tenemos que alfabetizar más. O capaz que es usar más este lenguaje mitológico, pero, pero es un dilema, ¿no? Hay que tener mucha pasta artística. Sí, muy buena la reflexión. Estamos viviendo en cambios en un tiempo de cambios de paradigmas, ¿no? Hubo en Sí, diferentes épocas cambios importantes de paradigmas culturales, de alguna manera científicos, del pensamiento, ¿no? Políticos, si se quiere, de formas de ver las formas de pactos sociales, etcétera, ¿no? Y estamos por eso es tan difícil de verlo o de entenderlo, porque lo estamos viviendo, digamos, ¿no? Entonces no tenemos la distancia para poder tener una reflexión más acabada por lo que nos está pasando, pero lo estamos viviendo y estamos observando que, por ejemplo, los que somos ya más viejitos, las nuevas generaciones tienen otro lenguaje, otra forma de funcionar, un montón de cosas. Estaba hablando con chicos de 35, 40 años, ellos ya se sienten desubicados con respecto a los chicos de 20 y no los entienden, digamos. Así que cuesta mucho y no sabemos hacia dónde va a ir todo eso, ¿no? O sea, pero bueno, yo quería hacer una observación especial con respecto a esto que decía Raúl con respecto al lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico es descendiente del lenguaje, es lenguaje profético, un desarrollo del lenguaje sí. profético que es Perdón. considerado como lenguaje profético, pero un desarrollo del lenguaje profético clásico, si podría decir, digamos, ¿no? Pero en ciertas condiciones de mayor peligro, opresión, persecución, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más en detalle en la anteúltima clase cuando veamos el tema del libro de Daniel en el contexto del siglo II antes de Cristo, la época helénica, y todo este tema, este conflicto alrededor de los macabeos y todo eso, que fue una etapa de terrible persecución y de matanza, etcétera, de genocidio, y entonces ese lenguaje apocalíptico, digamos, hace mucho más sentido si uno lo lee en ese contexto. Si no, se corre el riesgo, si uno lo lee así superficialmente, sin tener en cuenta ese contexto, puede quedar como un lenguaje esotérico para vaya a saber qué objetivos de cada uno, digamos, ¿no? Pero si uno lo lee bien en el contexto, con los problemas que se vivían, el lenguaje apocalíptico, que es un desarrollo importante del lenguaje profético, digamos, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, y otra cosa, que casi todos los libros, especialmente los profetas, incluso en el Nuevo Testamento, como los Evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, tienen textos de esta perspectiva apocalíptica, ¿no? Los profetas también, casi todos los profetas tienen 2 o 3 capítulos bien así enfocados en la orientación apocalíptica, que se supone que probablemente esos textos son un poco posteriores digamos, al profeta mismo, digamos, de la época de la profecía, ¿no? Porque como ustedes, como hemos visto ya, que mayormente los textos son reediciones y se van reeditando con el tiempo hasta que han llegado a su estado, digamos, final, como los conocemos nosotros.
Entonces, toda esa etapa, así como, digamos, se cree que estos 4 poemas del Siervo del Señor son, digamos, como fueron engarzados pues, en la obra del segundo Isaías, ¿no? Posteriormente, no, digamos, en el momento original de la redacción del texto de Isaías, del segundo Isaías, así también, por ejemplo, los textos apocalípticos. Se creen que fueron, digamos así, engarzados o muy bien, digamos, tratando, por supuesto, tratándolo de meter dentro de todo un relato, no meterlo en cualquier lado, digamos. Está justamente trabajado muy cuidadosamente para que sea parte de un mensaje más grande. Así que casi todos los libros proféticos tienen textos también apocalípticos, ¿no? O escatológicos, que tienen generalmente un lenguaje simbólico muy fuerte, visiones, Sí. lenguaje críptico, se puede decir, porque si uno se da cuenta que está en una época de persecución, como decíamos la otra vez, no se puede nombrar al imperio y hay que decir cosas alusivas o nombres de imperios antiguos que eran conocidos por su crueldad para no nombrar al opresor actual, digamos, ¿no? Como decíamos sobre el caso de Habacuc, que nombra digamos, al azote que va a castigar a Siria, pero no lo nombra al opresor por su nombre, digamos, ¿no? Entonces, son recursos, diríamos, ¿no? Y también así los textos apocalípticos trabajan sobre la periodización histórica. Siempre se hace una periodización histórica y se apunta, especialmente en momentos de persecución y eso, se apunta a un telos, a un final, digamos, ¿no? Hacia dónde va la historia, pensando siempre un poco en esa visión también de la trascendencia de la historia, que a pesar de que podamos perder nuestra vida, como era la realidad que ellos tenían, ¿no? Que podían perder la vida, actuando, digamos, como los macabeos en la revolución armada o sin revolución armada, también eran perseguidos y fueron matados también, y en la iglesia primitiva también. Entonces, eran recursos muy potentes para resistir. Es una literatura, para ponerlo así de palabras resumidas, digamos, una literatura de resistencia, la literatura apocalíptica. Pasa que la cultura popular, el cine y las cosas lo ha transformado en una literatura fantástica, media así esotérica, todo de destrucción, y no de un mensaje. En realidad tienen un mensaje de salvación, de resistencia, ¿no? El que resiste, incluso hasta la muerte, ¿no? Va a llegar al lugar, digamos, ¿no? Va a ser salvo, digamos, ¿no? Entonces va a tener esa trascendencia, ¿no? Así que es un recurso muy rico que tienen las escrituras y está presente en general, bueno, el libro de Daniel, por supuesto que lo vamos a ver, y está presente en casi todos los textos proféticos y en los evangelios también. La expresión hijo del hombre, por ejemplo, es apocalíptica, ¿no? Que aparece Bueno, en Ezequiel. Yo no sé si aparece antes. sí, Ezequiel es uno de los que más la usa y hay que recordar también, bienvenido a Alberto y a Alejandro, que no los había visto y no los había saludado. Estamos aquí algo con la literatura apocalíptica. No, Bueno, disculpen la demora, Ezequiel, pero mucho tránsito. ¿cómo, Alejandro? Porque disculpen la demora, que entré tarde, no me gusta interrumpir ni entrar tarde, pero hay mucho tránsito, no sé qué pasa acá. Ah, Muchos y me costó volver. claro, sí, sí, está bien. Bueno, así es, ¿no? A veces uno no lo maneja esas cosas, ¿no? Eh, bien, acá una aclaración, porque tiene que ver con el libro de Ezequiel. Ezequiel utiliza mucho esta figura del Hijo del Hombre, y eso, digamos, se ha transformado así como una especie de título, podría decir, casi por ahí hasta mesiánico, ¿no? Jesús era uno de los principales títulos que se atribuye a sí mismo, digamos, el Hijo del Hombre, era uno de los que más le gustaba, digamos, ¿no? El Hijo del Hombre.
Lo que pasa con esa expresión, que se la resumo acá de manera muy sintética, es que es una expresión hebrea que no tiene traducción, viene de una traducción del hebreo que no tiene una traducción literal. Ben Adam en hebreo significa literalmente hijo de ser humano, sería, no hijo de hombre, de varón, digamos, ¿no? Sino más bien hijo de humano, que si uno lo tiene que traducir literalmente significa humano, ser humano. Si uno lo quiere entender, incluso profundizar un poco más, yo casi diría que significa hijo de vecino, hijo del pueblo. ¿Se entiende? Ben Adam, un ser humano, no del otro. O sea, si ustedes, en el caso de Jesús es muy claro, porque tiene toda una perspectiva humana y después en la tradición los títulos mesiánicos de Cristo, digamos, ¿no? Pero era un hijo de vecino. ¿Y cómo? El hijo del carpintero, es un hijo de vecino. ¿Cómo puede ser tan importante, digamos, ¿no? Los religiosos decían. Así que yo rescato mucho esa expresión hijo de hombre, porque eso de alguna manera abaja digamos, esos títulos que a veces se ponen grandilocuentes. Esos vuelos teológicos, ¿no? Claro, y el hijo del hombre es un hijo de vecino, es un ser humano, y pone el énfasis en ser humano, ser hijo del hombre, hijo humano, hijo del pueblo sería, que era lo que era Jesús. Jesús no era no era el rey, o sea, bueno, era de la casa de David, pero no era rey, digamos, en el sentido tradicional político de la palabra, no era sacerdote, no tenía títulos de nobleza, era un hijo del pueblo, un hijo del carpintero, un Ben Adam, ¿no? Un hijo de vecino. A nosotros, no sé, no es una expresión negativa ser hijo de vecino. Para alguien que es doctor o qué sé yo, que estudió, que me digo, bueno, este es un hijo de vecino, es lo más hermoso que hay, ser hijo del pueblo, digamos. Todos somos hijos de vecinos, hijos del pueblo, ¿no? Entonces, pero también, a propósito de la pregunta de María, después está utilizado este título así como algo especial dentro como una parte de los títulos mesiánicos, digamos, ¿no? Y a veces así se retoma. Pero por eso a mí especialmente me gusta aclarar esta perspectiva que tiene esa palabra, que no tiene traducción literal, porque hijo del hombre no significa nada en castellano. Es una expresión hebrea que significa ser humano, Ben Adam. Este es un Ben Adam. Lo contrario es ser Ben Elohim, hijo de Dios, ¿no? Es un hijo de ser humano, es un ser humano, ¿no? Así que, pero sí es verdad que después ese título está medio transformado en una especie de título mesiánico, y así a veces se lo trabaja en las escrituras. Bueno, esto es como una aclaración, ¿no? No quiero alargarme demasiado. Lo que quería, bueno, acá pone Raúl sobre Molman, recupera la figura mesiánica. Bueno, hijo de David, claro, ya, pero hijo de David es ya porque lo ponen como, digamos, ahí sí entra en la genealogía real, para mostrar que aunque no era rey, porque el rey, ustedes saben que en la antigüedad el rey, la principal, los dos cargos principales que tenía el rey en la antigüedad era ser el comandante en jefe, o sea, el jefe militar, y ser el representante, el intermediario entre Dios y el pueblo, digamos, ¿no? El principal oficiante en el culto era el rey. Los sacerdotes eran como asistentes, digamos, ¿no? Pero el rey era el que representaba a la divinidad frente al pueblo, digamos, ¿no? Esas son como las dos características fundamentales del rey antiguo. Sí, digamos, y ustedes hasta en los papeles, si ustedes ven, por ejemplo, las casas reales actuales, en los papeles, el rey de Inglaterra, por ejemplo, es el jefe militar, aunque haya otro jefe o qué sé yo, y es la cabeza de la iglesia. Es como el papa de la iglesia católica. ¿Se entiende? Porque esas son las dos funciones históricas que siempre tuvieron todos los reyes en la historia. Jefe militar y
representante del Dios, digamos, en su pueblo, digamos, ¿no? Así que, aunque esas cosas son medias simbólicas ahora, antiguamente eso era como más parte de la política, pero en los papeles todavía lo son, así, digamos, ¿no? Si uno lo ve en las casas reales, funcionan de esa manera. Así que bueno, Jesús están como las dos perspectivas, ¿no? Era un hijo de vecino, un hijo del carpintero, y a su vez después tiene los títulos mesiánicos de ser hijo de Dios, etcétera, digamos. Pero esos son como los títulos mesiánicos de Cristo, digamos, ¿no? Esas dos naturalezas están asimiladas en Jesús. Bueno, bien. ¿Hay alguna otra cosa que haya quedado ahí dando vuelta? Bueno, entonces vamos a ir avanzando porque el tiempo pasa rápido. Yo les voy a ir dando, como les doy siempre también, después alguna selección de textos del libro, especialmente de Segundo Isaías y de Ezequiel, que me parecen importantes porque como que es más por ahí difícil de leer todo el libro y eso, para que ustedes puedan ahí aprovechar al máximo el contenido tan rico que tienen estos dos grandes profetas del exilio. A Ezequiel hay que ubicarlo un poquito antes a Isaías casi al final del exilio y Ezequiel un poco más al principio y en la mitad del exilio. Lo que a mí me parece importante que ustedes, digamos, tengan claro, está resumido también allí en la lectura, que este es un tiempo de inflexión de la historia del pueblo de Israel y que, digamos, que significó el desmoronamiento de todo el andamiaje teológico político del pueblo. Desapareció el templo, se quedaron sin tierra, su organización política desapareció, terminó siendo una provincia, la dirigencia fue deportada, fue totalmente desarticulada y corría el riesgo, como pasó con muchos pueblos, empezando por Samaria el siglo anterior, que habíamos visto en el siglo VIII, y otros pueblos también, que desaparecieron y chao. Sí, existió un pueblito que se llamaba tal y corrían el riesgo de desaparecer y ser asimilados por la cultura dominante. Así que esto también significó forzar también un cambio profundo en las formas de pensar, ¿no? Tanto teológicas como incluso hasta políticas, ¿no? La época del exilio va a llevar a impulsar eso. Después vamos a ver en la época post-exílica cómo se van, digamos así, consolidando algún tipo de proyecto de futuro, digamos, de organización. Pero en el exilio lo que hay que hacer es cómo, digamos, dentro del sufrimiento, dentro de la opresión, dentro de la desarticulación de toda la vida política e institucional del país, cómo generar esperanza en esa situación, ¿no? Cómo tener un horizonte de esperanza. Entonces, por eso el título ahí de este módulo es Sufrimiento y Esperanza, digamos, ¿no? Y en el medio, entre el sufrimiento y todo lo que significó la catarsis del exilio y los problemas surgidos, también la cuestión de la clave de las cosas que se hicieron. En el exilio está la semilla de lo que se llama el judaísmo confesional posterior. Ahí empiezan a formarse las tradiciones que después van a ser claves en la tradición judía. Se empiezan a rescatar las tradiciones escritas, o sea, como corrían el riesgo de desaparecer, bueno, ¿a qué nos aferramos? ¿No? Nos aferraron a estas tradiciones, las historias, los mensajes de los profetas, empezar a juntarlos, a escribirlos, a transmitirlos de una generación a la otra. Mensajes de profetas que habían estado desacreditados en la época de la monarquía, ahora empiezan a recuperarse. Se trabaja sobre la cuestión esta de la historia del deuteronomista, la historia desde la época antigua hasta el fin de la monarquía. Y se empieza a trabajar en un poco estas perspectivas también hasta del Pentateuco y de las normas y los preceptos que ellos tienen como pueblo, ¿no? Y ahí se escribe, por ejemplo, uno de los relatos de la creación.
Muy bien, excelente, excelente, María. En el exilio, ellos estuvieron en contacto con la cultura básicamente mesopotámica y, por ejemplo, hay relatos muy conocidos, muy antiguos, ¿no? Anteriores incluso a la Biblia, como el Enuma Elis, que es el relato de la creación con el dios Marduk y todo eso. Y, no, digamos, la mayoría de los investigadores dice eso, ¿no? O sea, que seguramente, no es que se lo han copiado, pero que se han inspirado de alguna manera en relatos parecidos para relatar su propio relato en cuanto a la creación del mundo, ¿no? Sí. Entonces, Perdón, y era como también reaccionario, ¿no? O sea, nosotros, o sea, utilizan eso, esa forma de contar, pero también reaccionar diciendo, pero nosotros somos esto, nosotros venimos claro, de acá, ¿no? muy La bien. creación también como que utilizan elementos de ellos, pero también es para darle al pueblo una identidad que no somos ellos, somos otro pueblo, ¿no? Claro, Exactamente, ellos exactamente, redimensionan a su Dios frente a los otros dioses, exactamente, exactamente. en ese Dios creador, en 6 Claro. días. Lo mismo pasa con el héroe del diluvio, Gilgamesh, algo parecido, digamos, ¿no? Con respecto al relato del diluvio y de Noé, ¿no? O sea, son relatos, incluso el relato del diluvio es, no, perdón, el relato de la Torre de Babel, ¿no? Es contrahegemónico, porque justamente es una crítica al poder hegemónico. Pero el tema del diluvio, su héroe principal es Gilgamesh, también está inspirado en estas, digamos, historias muy conocidas en Mesopotamia. Es más, este relato de la creación, el Enuma Elis, que es muy conocido, se leía todos los años en el comienzo del año, que era en el equinoccio de primavera para ellos, que para, como nosotros ahora el otoño, en marzo, digamos, el 21 de marzo, es el equinoccio de primavera, y ahí era el comienzo del año, en la primavera, digamos, ¿no? Y se leía, se leía ese relato y eran fiestas impresionantes, digamos, o sea, todos los investigadores están seguros que el pueblo de Israel eso le ha impactado, digamos, esa influencia cultural, digamos. Y después, claro, la creatividad para, de alguna manera, escribir su propia historia, inspirándose en algunas cosas de esos relatos, pero haciendo la suya, digamos, ¿no? Como decimos, nosotros tenemos nuestra identidad, tenemos nuestro Dios, es como, dicen ustedes, decía Daniel, como una forma de reacción a esos relatos hegemónicos, digamos. Nosotros tenemos nuestro relato de la creación y que es diferente. Tiene algunas cosas que uno no puede sospechar que tiene alguna relación, pero es nuestro y es particular nuestro y pertenece a nuestra identidad, ¿no? Así que eso es muy rico y tenerlo en cuenta, digamos. También era una forma de reclamar derechos y de resistir, porque por ejemplo el Exactamente, descanso del sábado lo basaban en ese relato de la creación. Entonces, exactamente. No es lo casualidad. reclamaban. No es casualidad que las principales características del judaísmo confesional posterior, sus semillitas, como les decía antes, están en el exilio. El tema de sábado, el comienzo de la práctica así de guardar el sábado, está en este contexto del exilio, donde, gracias a Dios, ellos, o que vivían en campos así de trabajo, tenían posibilidad de juntarse, digamos, en los lugares donde estaban. Entonces tenían posibilidad de reunirse. Así que el tema de reunirse, el tema de Shabbat, que terminó siendo un tema importantísimo para la tradición, la celebración, la fiesta principal de la tradición judía es el Shabbat y la luna nueva, ¿no? De todos los meses, la primera luna nueva se celebraba una fiesta especial y el Shabbat. Pero en ese contexto del exilio está la semillita de la sinagoga también, que era justamente el encuentro para, ¿qué cosa? O sea, como dice la tradición judía, ¿no? Las tres principales definiciones que tienen de la sinagoga es casa de oración, ¿no? La reunión, Casa de encuentro, Bet Knesset, y el Bet Midrash, casa de estudio para adentro, digamos. Uno, digamos, con la relación vertical hacia Dios, otro horizontal con nuestros
semejante, y una para adentro, digamos, ¿no? El Bet Midrash, que es la casa de estudio, digamos, o el lugar que no hay que centrarlo tanto en la casa, sino en el encuentro de la gente, igual que nosotros con iglesia. Nosotros lamentablemente transformamos la iglesia en un edificio, digamos, el concepto de iglesia es un edificio, pero en realidad lo más importante de la iglesia es el encuentro de la gente, digamos, no el edificio. Puede ser lindo, bonito, feo, o abajo un árbol, pero lo importante, el concepto de iglesia o de sinagoga, que es lo mismo, es un equivalente para iglesia, es el encuentro de las personas, digamos, ¿no? Y lo que eso significa, digamos, ¿no? Entonces, esa semillita de la sinagoga está puesta, empieza en este contexto de la dispersión. Y no solamente en Mesopotamia, en Egipto, en Siria, en los diferentes, Asia Menor, en Europa más tarde, la dispersión, digamos, se extendió en varios lugares. Lo que pasa es que de las comunidades más fuertes que desarrollaron tradiciones influyentes en los tiempos posteriores son las de Mesopotamia, esta gente exiliada en Babilonia, las comunidades de Egipto por su cercanía, porque era mucho más cerca y que había comunidades muy fuertes en la época de Jesús, de la tradición judía, en Alejandría, que era un centro cultural que irradiaba para todo el Mediterráneo, y en Palestina, ¿no? O sea, esos son los centros principales. Después la diáspora era mucho más amplia, digamos, ¿no? En Siria, en Asia Menor, en diferentes lugares. Así que vayan tomando nota. O sea, se van fundando tradiciones fundamentales de la tradición judía. La sinagoga, el lugar de encuentro, y a donde se trabajan las tradiciones, se trabaja la lengua propia. Ellos ya no hablan en la calle la lengua propia, pero hay sabios que sí, la trabajan y la enseñan y la transmiten, como ahora, ¿no? Uno va a la sinagoga, leen la Biblia en el hebreo, pero después la aplican en castellano, digamos, porque la gente no entiende, mucha gente no entiende, digamos, ¿no? Ahora como hay hebreo moderno, el hebreo moderno también puede entender la lectura bíblica, digamos, pero en general mucha gente no lo entiende y necesita ser traducido o explicada, digamos, ¿no? Pero bueno, ese lugar de encuentro, de estudio y de conservar sus tradiciones frente a la asimilación, al peligro de la desaparición y la asimilación por la cultura dominante, es lo fundamental. Y para eso se hacen muchas estrategias. Esta cuestión de rescatar las tradiciones de los profetas, las historias, salmos, cánticos, poesía, sabiduría, ¿no? Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es eso, ¿no? Es rescatar y guardar para nosotros y transmitirlo a las nuevas generaciones, porque esa es nuestra verdadera patria en este contexto. Como dice, hay un libro de Hans David que se llama en la dispersión el texto es patria, digamos, ¿no? La Biblia, el pueblo del libro, como se sabe decir, ¿no? Ese era el pueblo del libro, que era su verdadera patria en un momento que ya no tenían tierra ni nada, ¿no? Así que se guardan las tradiciones, empieza la sinagoga, el Shabbat se transforma en un concepto, una fiesta fundamental, y hay otras cosas, ritos, como la fiesta de la Pascua, que se refuerza. La circuncisión al 8º día empieza. Ustedes saben que el tema de la circuncisión es una tradición que es muy antigua y común a muchos pueblos, digamos. Incluso en África se practica la circuncisión como rito de pasaje de la adolescencia del niño a la adultez, etc. Hay muchas tradiciones con respecto al tema de la circuncisión. No es algo original, pero sí adoptado como rito identitario, particular del judaísmo, a los 8º días de los hijos varones, empieza ahí en la época del exilio. Y eso se transforma así en una marca propia, digamos, ¿no? Así, bueno, esto es una práctica común en muchos pueblos, pero como marca propia y como símbolo o rito de pasaje, o simbólicamente para nosotros, es el rito del bautismo en la tradición cristiana, cuando el niño se incorpora, o el adolescente, bueno, o sea, se bautiza de grande, se incorpora a la comunidad, ¿no? Pero el rito fundamental del bautismo es la incorporación de la persona a la comunidad, sea de bebé o sea de adulto, digamos, ¿no? Simbólicamente, digamos, ¿no? Y entonces ese rito se comienza así de manera tradicional a partir del exilio. Y otras prácticas, por ejemplo, las prácticas alimentarias, que a nosotros nos parecen tan cosas medias raras, digamos, no, que no hay que comer esto, que si tiene 2 pezuñas o no,
o 4 pezuñas, qué sé yo, los animales puros, impuros. Si uno lo ve desde la cuestión de la defensa de la resistencia de una identidad frente a digamos, a una cultura hegemónica dominante, bueno, quizás no es tan desubicado, ¿no? O sea, de hacer, digamos, de hacer cosas particulares dentro de las tradiciones, incluso cotidianas, como la comida, ¿no? Nosotros somos judíos y comemos estas cosas, no comemos lo que comen los demás, ¿no? Comemos estas cosas, son parte de nuestra identidad. Algo parecido como, qué sé yo, si nosotros fuéramos a, no sé, a África y bueno, queremos tomar mate y comer asado, qué sé yo, como es parte de nuestra identidad. Y la defendemos porque no queremos perder esa parte de nuestra cultura, de nuestra resistencia identitaria frente a una cultura que no tiene esa práctica, digamos, ¿no? Pero esto pensándolo, digo, si uno lo ve así de manera aislada, parece medio así arbitrario, esas cosas no tienen mucho sentido, digamos, ¿no? Pero sí tienen mucho sentido si uno lo ve desde la defensa y la resistencia de la propia identidad frente al riesgo de asimilación por la cultura dominante. Muchas cosas relacionadas con la comida y costumbres así cotidianas que están en los mandamientos, etcétera, porque después los mandamientos principales están en casi todos los textos de Hammurabi y toda la cultura: no robar, no matar, no mentir, eso está en todos lados, digamos, eso nada especial, único de la Biblia, pero hay otras leyes y particularmente relacionadas con rituales propios, como el tema de la Pascua, esto de la circuncisión, de las comidas, que sí son identitarios propios del pueblo, que le dan la identidad propia al pueblo. Nosotros practicamos esto, incluso hasta nos vestimos de esta manera como para mostrar nuestra identidad frente al contexto cultural donde vivimos. ¿Se entiende esto? Así que esta también es la importancia que tiene esta época histórica del exilio para las conformaciones y las tradiciones incluso escritas del pueblo de Israel, y la importancia que eso va a tener para los proyectos de restauración cuando vuelvan a la tierra en el post-exilio, digamos, la época persa. Sí, Sergio. No, como veníamos hablando al principio acerca de los paradigmas, ¿no? Es interesante por ahí, a medida que van marcándose los periodos, ¿no?, de la historia de Israel, cómo se va descontextualizando aquello que era tan sagrado para ellos. Por ejemplo, no sé, impensable poder llegar a una sinagoga, un ejemplo, como usted citaba ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema de la oralidad, al después tener que desarrollar todo lo escrito. Cómo cada uno de los tiempos va provocando, ¿no?, aún de poder quebrar hasta sus propias resistencias. O sea, si eso lo retrotraemos a nuestro presente, y como decíamos un poco al principio también, cómo cada época va marcando su propio paradigma acorde a las circunstancias que va pasando, cómo le pasó a Israel en toda la historia que venimos viendo y desarrollando, ¿no? Exactamente. Y yo agregaría una cosa más, Sergio, que lo he visto un poco, estudiando un poco la historia del pueblo de Israel relacionada con un poco con la cuestión de la conformación de las tradiciones escritas, ¿no?, que se fueron realizando en el tiempo. Paradójicamente, esta situación de tanta fragilidad, peligro, de asimilación por la cultura dominante, fueron las épocas de mayor imaginación y productividad increíble, digamos, ¿no? Pasa algo parecido también al final del siglo I, y después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, que es cuando se fija el canon del Antiguo Testamento. Cuando se viene la noche, ¿no?, y cuando fueron arrasados todas las comunidades, incluso Qumran, la gente que vivía en Qumran, Masada, todo, cuando fue arrasado todo, lo único que quedaba era otra vez, digamos, el libro, o sea, sus tradiciones como patria, digamos, ¿no? Y fue otra vez una nueva época de cerrar sus, digamos, marcas identitarias dentro de un canon particular, porque ellos tienen hay muchas literaturas que ha quedado fuera de canon y que son muy valiosas y muy buenas también. Pero ellos necesitaban cerrar ese canon justamente porque no podía ser indefinido, indeterminado. Tenían que decir, bueno, esto es
nuestra referencia, digamos. Tanto se quedó ahí la Torá, los profetas, los escritos, esta es nuestra referencia, y fue cerrada aproximadamente a final, ya cuando comienza el movimiento rabínico a final del siglo I, después de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Que ya ahí está, como hay las primeras comunidades de los seguidores de Jesús que se van formando. Así que paradójicamente, podemos decir, en ese primer exilio, esa primera destrucción de Jerusalén, el 587 a.C., y después en la del 70, épocas de crisis totales, de persecución y de guerra, porque antes de la crisis, antes de la destrucción de Jerusalén, hubo 4 años de guerra en la época romana, en el primer siglo, digamos, ¿no? Así que esa guerra terminó con la destrucción total. Así que fíjense, o sea, crisis total, el final de todo, digamos, ¿no? Y eso otra vez, digamos, paradójicamente, por esas obras de, no sé, del espíritu, podemos decir, se transformó también en una potente época de resistencia, de creatividad, de valoración de lo propio, ¿no? Y no entregarse hacia a lo que, digamos, imponía el contexto, digamos, ¿no? Los imperios, en este caso eran los babilonios. Antes, yo quería recordar también que está allí en el texto que les puse, que casual, no sé, uno dice casualmente o no, no sé si es casual o no, esta época del siglo VI a.C., la destrucción del templo, el primer exilio del pueblo de Israel, algunos filósofos lo llaman tiempo eje de la historia, porque casualmente o no, digamos, está llena de acontecimientos mundiales que no tienen mucha conexión directa, porque la Biblia no hace referencia a eso, ni sabemos si tenían conocimientos mutuos entre ellos, digamos, entre el mundo allí de Medio Oriente, y por ejemplo, en Grecia se señala el nacimiento de la filosofía de los sabios de Mileto. En esa misma época aparecen los primeros filósofos de Mileto. En el lejano oriente aparecen los grandes sabios y reformadores, ¿no? Culturales como Lao Tse y Confucio, que son fundamentales en toda la tradición oriental. En la India, Jina y Buda reforman el hinduismo tradicional, que es una herencia mucho más antigua, ¿no? Y Persia, los persas, ¿no? Que van a ser un gran imperio, que es el actual Irán, digamos, ¿no? Se constituye en un verdadero puente entre Oriente y Occidente, entre la zona de Medio Oriente y la zona de la China, digamos, que es o la India, digamos, que es más el extremo, digamos, ¿no? Y no solo por la personalidad así eminente de Ciro, que fue este gran rey muy importante y con buen trato, o por lo menos lo que dicen los textos bíblicos y lo que dicen los anales de otros pueblos, también fue alguien que supo, digamos, congraciarse con los súbditos de diferentes pueblos, sino también por el surgimiento de Zoroastro, gran profeta del monoteísmo iranio, ¿no? Y colabora en la formación de un ideal ecuménico del gran dios Ahura Mazda, ¿no? Y eso ha servido como puente por la gran influencia que tuvo su imperio de varios siglos, y también porque el imperio persa logra, recuerden, el tema de la religión y el tema de la lengua siempre son dos claves para la cuestión del éxito de los imperios. Así que lo que logra el imperio persa fue adoptar la lengua aramea, que la lengua aramea es la lengua de Aram, que es lo que es actualmente Siria, digamos. Aram es otro nombre para Siria, digamos. Entonces el arameo, que es una lengua hermana, así como del hebreo, como el castellano y el portugués, digamos, ¿no? Es una lengua semítica. Los persas la transforman en la lengua del imperio, ¿no? La lengua franca del imperio. Entonces van a encontrar ustedes textos en arameo por todos lados, porque el imperio persa pues, llegó desde la India hasta Egipto, digamos, ¿no? Hasta Asia Menor, etc. Y entonces toda la documentación oficial, comercio, etcétera, se basaba también en el arameo. Así que siempre eran como claves para la dominación, ¿no? El tema religión y el tema lengua. En este caso, Ciro, lo dice el texto bíblico, pero también aparece en otros textos, fue muy condescendiente y le permitió a los cautivos de los diferentes pueblos volver a sus tierras y recuperar sus tradiciones particulares religiosas locales, ¿no? A los judíos reconstruir su templo, les dio ayuda económica, etc. No solamente con los judíos, ¿no? Con otros pueblos también que habían sido llevados
cautivos, les permitió volver o sea, a no tener una política así tan rigurosa de imposición como sí intentaron hacer los griegos en la época griega posterior, que la querían imponer por la buena o por la mala, digamos, ¿no? Ciro fue mucho más, más fino en eso. Aún, por supuesto, siempre que se sometieran, ¿no? Porque si alguno se rebelaba, bueno, habría que tomar alguna medida seguramente, ¿no? Pero ya fueron perdiendo el hebreo, ¿no? Ahí ya empezaron a hablar arameo ellos. Claro. Por eso el arameo, eso explica por qué no te vemos, Raúl, estás en las tinieblas. Se fue el perdió sol. Raúl. No, vemos algún brillo de algún lente por ahí. Son los lentes, sí. Brillan los lentes. Brilla algún lente por ahí. Quise prender la luz del celular, pero queda horrible. No, está bien. Te escuchamos. Justamente esta es una explicación de por qué el arameo, hasta la época de Jesús, sigue siendo una lengua que habla el pueblo. Fíjense que en la época de Jesús, varios siglos después de la época persa, se habla el arameo, a pesar de que hay una gran influencia griega. Hay gente que habla griego y gente que habla latín, digamos, la influencia del Imperio Romano. Sin embargo, el arameo todavía es muy importante en la región, ¿no? Muchos siglos después, ya cuando el Imperio Persa había desaparecido, ¿no? Pero la influencia, después esa lengua aramea, paradójicamente, sirve de resistencia frente a las lenguas nuevas que vienen a la lengua griega y a la lengua romana. Aunque la lengua aramea no sea propia, es una lengua hermana del hebreo y sirve de resistencia frente a las otras. Así que... Pero eso demuestra qué rápido se puede perder la lengua, ¿no? Acá pasó con los pueblos de la Patagonia, enseguida. 2 generaciones, una generación desprecia, una que la resiste. Exacto. Los hijos después sufren y no quieren a sus nietos, a sus hijos, que la tercera generación, y ahí ya se perdió. Eso. Sí, el pueblo nunca se dejó de hablar totalmente la lengua hebrea, pero se mantenía siempre en un círculo pequeño, digamos, de los intelectuales, de los estudiosos, las sinagogas, se podía leer en hebreo, pero después ya se empezó, incluso los targum, lo que se llama targumim, son las traducciones al arameo del hebreo, digamos, ¿no? Porque ya la gente no hablaba el hebreo. Pero generalmente, como hacen en las sinagogas actualmente, en todos lados, se lee en hebreo y después se explica en la lengua local, digamos, ¿no? Para la gente que no habla la lengua, ¿no? Así que como esa tradición, digamos, de apreciar la propia tradición y la diferencia, las discusiones que había entre la tradición palestinense y la tradición alejandrina, poco era eso, ¿no? La traducción es necesaria, pero siempre es una traducción del original. El original es el original. Si uno quiere ir al fondo de la cosa, tiene que ir al original, ¿no? Cuando uno, si uno se especializa en estudios bíblicos, especialmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene que ir en algún momento a estudiar el hebreo, ¿no? Porque es la lengua original. Después están todas las traducciones, ¿no? Y ahí es para comparar también, ¿no? Y explica la necesidad, porque si ya no se habla hebreo, se necesita traducción al griego, después al latín, la lengua vernácula de los diferentes lugares. Bueno, en este contexto aparecen, vamos a resumir, yo les voy a dar estas orientaciones también para la lectura de estos 2 libros principales, de estos 2 profetas tan potentes que son faros luminarias de la tradición hebrea, ¿no? El segundo Isaías, la tradición del segundo Isaías, y Ezequiel. Y darle algunos textos que yo tenía allí anotados, para que ustedes los puedan ver con más detenimiento, digamos, ¿no? Bueno, ya los nombramos, lo primero que surgió, porque surgió también, después no lo profundizamos mucho, pero con los 4 poemas del siervo sufriente, del siervo del Señor, porque no todos son del siervo sufriente. El siervo sufriente es capítulo 53, o del 52:13 hasta el 53:12, digamos, ¿no? Pero en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50, hay otros 3 poemas del siervo del Señor. Y como alguno mencionó también recién en el comentario al principio,
así retomamos un poco la pregunta del foro. En otros poemas se dice o se habla especialmente del siervo del Señor, o de Jacob o de Israel, como el siervo del Señor. Ha habido mucha discusión, porque algunos pensaban que podía ser un rey, por ejemplo el rey Ezequías, que había sufrido, o qué sé yo, que había tenido muchos problemas y que el Señor lo salvó, o algún profeta también, que puede encarnar ese perfil, digamos, de perseguido y maltratado, como Jeremías, como hemos visto la vez pasada, digamos, que no está muy lejos de ese perfil, digamos, de un castigado y perseguido, ¿no? La clave que yo les puse es que justamente hay que tratar de pensar qué interpretación dar en ese contexto del exilio. Porque, digamos, a la luz del Nuevo Testamento y del hecho de Cristo, bueno, como que es fácil decir, bueno, pues ya está, la tradición lo leyó, ya tenemos, hay textos que hablan de eso. Hechos 8, ¿se acuerdan el Felipe y el etíope? Cuando el etíope va leyendo el libro de Isaías y, bueno, como cordero fue llevado al matadero Sí. y el etíope le pregunta, ¿qué significa? ¿De quién dice dice el profeta? Otra persona no entiende. No es que no sabe leer, no sabe a quién se refiere, ¿no? Bueno, en ese contexto y a la luz del hecho de Cristo y del Evangelio, Felipe le predica el Evangelio y le predica las buenas nuevas de Jesús. Está todo bien, digamos. Lo que pasa es que lo que yo quería advertir, por eso creo que Raúl lo puso también en el foro, con respecto yo pienso que si uno lo lee, incluso aparece en otros textos que no son solamente los poemas del Siervo del Señor, hay como un énfasis especial puesto en el perfil del pueblo de Israel, o por lo menos de un remanente de ese pueblo de Israel, que encarna esa figura del siervo sufriente. Pero es como una polémica. Después es, por supuesto, pertinente y relevante la lectura que se hace del Evangelio. Pero lo que yo quiero mostrar es que es muy improbable que ya 6 siglos antes de Cristo y en todos los problemas que estaban teniendo iban a estar pensando en lo que iba a pasar 600 años después, qué sé yo, no sé, como es medio difícil, digamos, ¿no? O sea, siempre hay que pensar qué significa ese texto en su contexto, ¿no? Ese es el desafío, digamos, porque nosotros con el diario del lunes siempre todo es más fácil, digamos, ¿no? Pero en ese momento hay que ver qué significación tiene, qué significado tiene ese texto en el contexto que ellos estaban viviendo. Entonces, por eso una de las interpretaciones, yo personalmente prefiero, hay muchas, ¿no? Hay muchos autores y hay muchas interpretaciones, pero personalmente me inclino más por la interpretación colectiva, digamos, ¿no? Del pueblo de Israel, o por lo menos de un remanente fiel del pueblo de Israel. Y después las otras opciones, como un profeta perseguido, puede ser un rey también que perseguido o castigado, qué sé yo, podría ser, digamos, ¿no? En su contexto. Después, en la relectura posterior, por supuesto, que, digamos, encarna la figura de Jesús desde el Evangelio, ¿no? Sí, Alejandro, que vos justo habías dado esa interpretación en el foro, digamos, ¿no? Para mí, a ver, como hay tantas interpretaciones, Sí. a ver, tal vez mi razonamiento sea un poco legal, como decís vos, pero por ser abogado, pero digo, para mí mi razonamiento era, si bien en el contexto, o sea, este profeta Ezequiel estaba hablando de los sufrientes de su pueblo, me pareció una profecía, o sea, me impulsó más a irme hacia la profecía de la venida del Mesías, porque aparte estoy un poco influenciado por esa serie que contaba el otro día. Lo vi más por ese lado, ¿no es cierto? Porque en la serie esta se hace mucha referencia a Isaías. Entonces, me parecía que sí, por un lado hay una interpretación, digamos, antigua, entre comillas, del presente, pero me pareció que se escapaba un poco. Yo creo que lo que me pasó fue que no leí el contexto. Yo creo que pasa por ahí. Me fui directamente al poema. Y el poema para mí significaba eso. Mi hermenéutica decía eso. Claro. Los Pero pará, hebreos, Alejandro, vos lo estás los- leyendo a la luz del Nuevo Testamento ya. claro.
Sí, Yo- está bien, pero me yo sé- pareció que hacía referencia, a ver, esto es el diario del lunes, Es el diario del lunes, claro, es eso el es lo que diario del digo, lunes. claro, Por claro. eso, yo pensé que era él se anticipaba al diario del lunes diciéndonos el diario del domingo, ¿me entendés? Ajá. Eso es lo que yo vi, eso es No, lo que yo vi. los hebreos, ¿cómo lo interpretan? Los judíos. No, hay varias interpretaciones, ¿eh? Hay algunas interpretaciones sobre, digamos, que puede ser un profeta o que puede ser un rey también de esos que han sufrido la opresión, etcétera, o también esta interpretación, mayormente, digamos, pensando en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, o un remanente del pueblo de Dios, ¿no? Que no todo el pueblo, digamos, un remanente, podemos decir, el remanente fiel que resiste y que la liga por ser fiel, digamos, o por tratar de mantener, o tratar de resistir, digamos, ¿no? Pero bueno, son interpretaciones, yo no quiero imponer ninguna interpretación, eso está abierto, y lo que vos has dado, Alejandro, es la interpretación especial que hace el Nuevo Testamento de eso. Y está Está bien, perfecto. no, sí, está bien. ¿No? Sí, sí, yo me Está perfecto. directamente me fui ahí. Yo lo reconozco. Yo apuntaba a hacer el esfuerzo de imaginarnos nosotros en aquella época y tratar de interpretar en ese contexto qué podría significar, digamos. Está Qué bien, yo no aporte. entendí bien la consigna, puede ser. Claro, ¿No? sí. Esa noche a las 12 de la noche, crees que tampoco cansado. No, A no, veces pero está pasa. bien. La lectura que vos hiciste es la lectura que le hizo Felipe al etíope cuando iban en en Claro. el carro, digamos. Así que está perfecto de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿no? No, si querés lo rehago, lo voy poniendo. No, está bien, está No, bien. Es un porque debate, era justamente un debate porque hay muchas interpretaciones, entonces no hay que tratar de forzar ninguna. Yo creo que hay bastantes elementos para identificar un poco, en caso así general. Primero, como decía, hay profetas, como vimos la vez pasada, Jeremías, que pueden tranquilamente encarnar ese perfil, ¿no? Reyes como Ezequías que también podrían encarnar ese perfil por la opresión, la enfermedad y su opresión que tuvo por el imperio asirio. ¿No? Y por ejemplo también, entonces el pueblo de Israel también en esta particular situación del exilio, la deportación, la destrucción, las muertes, la muerte como entidad, como institución, ¿no? Como pueblo. Porque después, justamente, uno de los textos que a mí me gusta mucho también, especialmente de Ezequiel, por ejemplo, cuando se habla de la resurrección de los huesos secos en el capítulo 37, es literalmente interpretado como que es el pueblo de Israel, digamos, ¿no? El que es matado, muerto, no solamente está muerto, están los huesos secos en el campo, ¿no? sí, no queda ni Y la carne. claro, si más muerto no puede ser muerto, Sí, sí. remuerto, digamos, ¿no? Y desde ahí surge, y la interpretación que se hace es, aparece la visión, y los últimos versículos del 11 en adelante, aparece la interpretación de que esa visión se refiere a el pueblo de Israel, digamos, que siente que se ha muerto, que se ha perdido toda esperanza y que ya no hay más esperanza para él, y en esa situación aparece este mensaje de esperanza y de salvación, digamos, ¿no? Así que no está mal, yo tiendo a esa No, está bien, sí, sí. interpretación, pero no, por supuesto que esto también está abierto al debate, digamos, ¿no? Como no es, digamos, el referente es extralingüístico, no está dicho ahí, uno lo tiene que extrapolar de alguna manera por un poco el conocimiento que uno tiene de las tradiciones y las cosas que se dicen en otros lados, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede argumentar. Bueno, ahí puso Raúl Eso también no. un resumen ahí del personaje individual, etc. Bueno, eso es lo que estuvimos diciendo recién, ¿no? Eso lo plantea Caselles al final. Claro, está bien, Mm. está bien. Bueno, no más polémica, eso nomás, Basta. que era como para pensar uno. La idea mía en estas cosas es tratar de hacer como que no tenemos el diario del lunes, digamos, ¿no? Que eso es lo más fácil, que, digamos, es la interpretación más tradicional que tenemos, ¿no? Que ya la sabemos.
Pero bueno, justo antes de, ya pasando sobre esto, quería terminar de indicarles los textos principales para lectura del libro de Isaías y el libro de Ezequiel. Los 4 poemas del siervo del Señor, no son todo el capítulo, es la primera parte, capítulo 42, capítulo 49, 50 y el capítulo 53 son los 4 poemas, ¿no? El capítulo 40 se los recomiendo especialmente, que es el capítulo que abre el libro de Segundo Isaías, ¿no? Que habla, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, ¿no? Hablad al corazón de Jerusalén, dice acá la versión de Jerusalén, decirle bien alto que ya ha cumplido su milicia, que ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de la mano del Señor castigo doble por todos sus pecados, ¿no? Y ahí empieza a hablarle al corazón de ese pueblo, ¿no? Y todo ese capítulo 40 es así como una introducción a este libro, podemos decir, de la consolación del pueblo de Israel, y donde se habla del Señor como Señor y Creador, ¿no? Como acá aparece un poco en el segundo Isaías toda esta idea del Dios universal, ¿no? Que habíamos dicho que antes, antiguamente, era como que cada pueblo, o sea que cada pueblo tenía su Dios. El Dios creador del mundo, del cielo, la tierra, de todos los pueblos, es una idea, este Yahvé va a ser como una referencia del pueblo de Israel para este Dios creador de todo, que ya no es el Dios particular de un pueblo, de un solo pueblo, digamos, es un Dios universal, ¿no? Esta idea de un Dios universal, Dios único universal, que también un poco la tenían otros pueblos, en Egipto y también en Mesopotamia parece, pero es como una novedad en las tradiciones, sobre las tradiciones más antiguas, donde cada pueblo tenía su Dios, su templo, su territorio donde operaba, etcétera, que era lo más particular. Y por eso aparece mucho esas guerras santas, ¿no? Parece que las guerras entre pueblos eran guerras como entre dioses, digamos, entre los dioses, ¿no? Esa visión antigua. Después, les recomiendo el capítulo, ahí hay algo del capítulo 43, del 16 al 21, el prodigio del nuevo éxodo. La idea de ver esta etapa del exilio como un nuevo éxodo del pueblo de Israel, digamos, ¿no? Como la liberación de esa, no es bueno, más o menos esclavitud, cautividad, como quieran llamarlo, la posibilidad de tener un nuevo proyecto como pueblo. Perdón, seguimos hablando de Isaías, ¿no? Sí, todo de Isaías le estoy diciendo, todo de Perfecto. Isaías. ¿Puedes repetir el 43? 43 se lo recomiendo, capítulo 43, especialmente del 16 al 21. Perfecto, El prodigio de un nuevo éxodo. Después hay un texto muy, muy bueno, que es el capítulo 45, que tiene, digamos, donde aparece Ciro como el ungido de Dios, como el Moshiach, el Mesías, digamos, ¿no? Fíjense, un texto que, digamos, pone a Ciro como un verdadero ungido de Dios. Sabemos que Ciro no era de la religión del pueblo de Israel, o sea, pero para la perspectiva de estos teólogos del exilio, Ciro fue como un ungido de Dios, porque representó la liberación, digamos, ¿no? Así que ese capítulo 45, léanlo con detenimiento, porque está muy bueno, y hasta les digo que choca un poco con la forma tradicional, ¿no? Que nosotros estamos a veces acostumbrados de ver a Dios como, digamos, exclusivo ahí del pueblo de Israel, sino que ver como que este Ciro puede ser un representante de Dios. Bueno, también lo decían la vez pasada, cuando Babilonia era un instrumento de Dios para castigar a los asirios, digamos, ¿no? Así que hasta el enemigo de todos los enemigos puede ser un instrumento de Dios para castigar al opresor, digamos, ¿no? Al opresor anterior, digamos, ¿no? No, pero Ciro aparte los trató muy bien. Claro, eso es lo especial de Ciro y de los persas, claro. Claro, y a lo mejor era una manera de congraciarse más, ¿no es cierto? Porque estaba leyendo, creo que era en Cassels, que decía que le dio lo liberó de la cárcel no me olvidé el nombre, a Juaco, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre, y encima le dio una pensión hasta el momento que murió, o sea, era algo absolutamente lo contrario a lo que había venido sufriendo el Claro. pueblo de Israel, ¿no? Desde Egipto. Así. Sí. Bueno, allí eso no sé si es el Ciro
El que pone, eso es una nota muy particular que está en el último versículo de la historia del Deuteronomista, que va desde Josué a Segunda Reyes, porque Segunda Reyes, donde termina la historia del Deuteronomista, toda esa historia de Deuteronomista termina con la liberación y el perdón del rey Joaquín. En el capítulo 25, versículo 27 de Segunda Reyes, ¿no? En el año 37, la deportación del rey Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, 27 del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, no es los persas, es el rey de Babilonia, hizo gracia en el año en que comenzó a reinar a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior en el asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó su vestido de prisión y comió siempre en la mesa en su presencia todos los días de su vida. Y le fue dado constantemente su sustento de parte del rey día tras día, todos los días del Señor. Eso lo hizo el rey antes de ser destruido de Babilonia por los persas, digamos, ¿no? O sea, el rey Joaquín es restituido, y ese último párrafo que tiene toda la historia del deuteronomista, digamos, todos los investigadores lo ven justamente como una señal de esperanza, ¿no? De posibilidad de un proyecto. Algunos soñarán con un nuevo reino, con un rey en el futuro. Nunca más va a haber rey en el pueblo de Israel después del exilio, como formación, como unidad política, como reino, digamos, ¿no? Pero algunos, como no tenemos el diario del lunes, podían pensar en eso, que podía ser el proyecto, digamos, tener un nuevo rey, recuperar el reino, tener un rey, eso. Después vamos a ver cómo sucedieron las cosas, que no fue así, digamos, pero eso es un pequeño, de toda la historia deuteronomista, que es muy larga, de Josué a Segunda Reyes, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, termina con ese breve, probablemente agregado después, que es un mensaje de esperanza para los deportados, ¿no? Que hay esperanza en un nuevo proyecto para el pueblo. Sí, no, lo leí porque me pareció, eso lo pusiste vos al principio del capítulo, del módulo, que pusiste eso y pusiste Segunda Crónicas o una cosa así, para verte este tipo de historias. Y la verdad que Claro. Sí, sí. Segundo Reyes siempre me interesó mucho porque Segundo Reyes habla específicamente de la historia de Israel y tiene un montón de datos en los que se han nutrido otras religiones u otros grupos, qué sé yo, como la Sí, sí. masonería, por ejemplo, tiene mucho de eso, ¿no? Allí está justamente la historia un poco de toda esta historia, así, de la deportación, y todo está ahí en el capítulo 24 y 25 de Segunda Reyes. Termina, Es interesantísimo, me encantó, me encantó. Lo había es leído siempre aislado, ¿Cómo? lo había leído siempre por pedazos, nunca lo había Bueno, está bueno, está juntado. bueno. Sí, Y sí. por eso me encantó. Está bien, gracias, Alejandro. Bueno, entonces, lean ese capítulo del ungido Ciro, capítulo 45, especialmente los primeros versículos, pero no es tan largo, así que después hay dos capítulos que son también tremendos, que están dedicados a Babilonia, ¿no? 46 y 47, la caída de Babilonia y el canto fúnebre a Babilonia. Todo en una forma, podríamos decir, irónica, ¿no? O sea, se está burlando de la caída de Babilonia de una manera muy irónica, pero léanlo porque justamente un poco representa el sentimiento también desde la perspectiva del pueblo de Israel en relación con un imperio que los oprimió, los maltrató, los hizo casi desaparecer, ¿no? Así que Isaías le dedica algunos capítulos bien fuertes. Son 46 y 47, fíjense, del libro de Isaías, todo el libro de Isaías. Bueno, tenemos poco tiempo, pero les doy algunos textos de Ezequiel, que me parece también riquísimo en el material. No pudimos hablar mucho de Ezequiel, salvo del Hijo del Hombre, pero bueno, les recomiendo los capítulos 1 al 3, donde está esa visión del carro ese que vuela, que bueno, que hay de todo. También la gente le gusta esos textos para, bueno, hablar de los, no sé, platos voladores o qué sé yo. Pero bueno, son visiones
que hay que tratar siempre de buscar el significado que tiene y que no es así literal, digamos, ¿no? Siempre hay que tratar el simbolismo que tiene esos elementos que aparecen en la visión. Capítulo 1, capítulo 2 y 3 está la visión, el llamamiento, este texto al final del 3 que aparece como el profeta como atalaya o como centinela del pueblo, ¿no? Esa perspectiva del profeta como centinela, como atalaya, como el que avisa, ¿no? Al pueblo, que es muy rico. Capítulos 1 al 3, se lo recomiendo. Después hay un texto que me parece que es clave en todo el contenido de Ezequiel, que habla de la gloria del Señor que abandona el templo, el capítulo 11, desde el 22 ahí al 25, pero fíjense todo el 11, y después, al final, en el capítulo 43, habla sobre el regreso de esa gloria. ¿Se acuerdan de esa historia? De que la gloria se va del templo o no. Bueno, este es muy interesante, pero les doy la cita para que ustedes lo lean. Véanlo en Ezequiel 11, del 22 al 25, y la gloria abandona el templo, y la gloria que regresa en el capítulo 43. Es que esto justamente representa el cambio de paradigma que tiene que hacer el profeta, que para colmo este profeta Ezequiel era sacerdote, se le vino, digamos, era sacerdote del templo, o sea que era de la familia sacerdotal, se le terminó su ministerio, se le terminó su sacerdocio, se transformó en profeta por fuerza de las circunstancias, digamos, ¿no? Y en un teólogo, un intelectual de este nuevo proyecto, de la imaginación de este nuevo proyecto futuro, digamos, ¿no? Pero justamente porque hay que cambiar la mentalidad. Tradicionalmente, bueno, todo esto que pasó podía ser visto en una teología de la retribución tradicional como el castigo de Dios por todos los pecados del pueblo, ¿no? Bueno, entonces, esa ida de la gloria del Señor, y la gloria, el kabot en hebreo, no tiene una buena traducción. Gloria, no sé si dice mucho, es el resplandor, pero representa como la presencia de Dios en el templo. Ese resplandor, esa gloria de Dios se va del templo, pero la genialidad también del profeta es que eso se puede interpretar como castigo, abandona el templo como castigo al pueblo, pero si uno ve hacia dónde se va, porque se va hacia el oriente, se va hacia donde están los exiliados, puede ser después releída como, bueno, que al final no es que lo abandonó y lo castigó y los abandonó, sino que se fue al exilio solidario con el pueblo exiliado, digamos, una cosa así, digamos. O sea, para que ustedes vean cómo la creatividad que hay para transformar las imágenes que se presentan allí, como esta imagen de la gloria que sale del templo, que puede ser interpretada como en la teología de la retribución tradicional como un castigo por los pecados del pueblo, es transformada como una señal de solidaridad que Dios no nos abandonó, se fue con nosotros al exilio. Y después, con el proyecto de regreso, esa gloria, ese resplandor, esa presencia del Señor vuelve con el pueblo. Por eso el pueblo tiene que volver del exilio y comprometerse con el nuevo proyecto, porque ya va a haber muchos que no van a querer volver, ya están cómodos, ya están instalados y no van a querer volver, ¿no? Entonces va a tener que convencer al pueblo exiliado para que vuelva y se comprometa con ese proyecto, ¿no? Así que fíjese en esa imagen nomás, que es muy rica, que se ha trabajado mucho en Ezequiel, que puede ser, es donde se reinterpreta y se cambia un poco el paradigma teológico. En vez de la primera lectura que uno puede hacer de todo este exilio, el castigo. Y después estos teólogos reinventan, cambian ese sentido para darle, no, el Señor no nos abandonó, no nos castigó, se fue con nosotros, está con nosotros y nos va a traer de nuevo a la tierra. Así que bueno, fíjense qué hermosa, digamos, interpretación que se hace a partir de una imagen, ¿no? de esta gloria, ¿no? Este resplandor que representa la presencia del Señor con el pueblo. El profeta Ezequiel, hay dos capítulos que vuelve a trabajar, el 18 y el 33, este tema de la responsabilidad personal. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo en Jeremías sobre el tema de la responsabilidad personal? Yo creo que esto
tiene que ver un poco con las relecturas también intergeneracionales, ¿no? O sea, que si sus padres pecaron y les pasó lo que les pasó, bueno, ahora ustedes no tienen que cargar con ese pecado, ustedes tienen que comprometerse con un nuevo proyecto y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y cada uno es responsable, digamos, ¿no? Como decíamos la otra vez, ¿no? Entonces, no seguir con esa lógica si de las condenaciones de generación en generación, ¿no? Si los padres comieron uvas agrias, los hijos van a tener dentera, ¿no? Entonces, allí es como que quiebra esa lógica de la maldición intergeneracional, digamos. Y esa para mí tiene una doble lectura. Una, por el compromiso personal individual, pero también no es individualismo. Yo creo que hay que leerlo también de manera colectiva, eso, ¿no? De compromiso generacional, digamos, ¿no? Con los proyectos, ¿no? Así que puede ser leído un poco con la responsabilidad personal y a su vez también como parte de un compromiso colectivo. Teniendo en cuenta medio como la cultura oriental, ¿no? Que, o sea, cada actitud que tiene personal implica en la sociedad como grupo. Exactamente. Yo creo que eso nosotros lo hemos perdido porque tenemos una concepción cultural general en el occidente más individualista, pero tanto en África, como pues yo tengo estudiantes africanos también acá en el profesorado y eso, y en Medio Oriente, donde había otra concepción de la sociedad, de la familia incluso, donde todo era mucho más colectivo, ¿no? La familia no era una familia nuclear que nosotros conocemos hoy, era una familia extendida, eran grandes clanes, digamos, ¿no? Y todo se pensaba de manera colectiva, ¿no? Algunas cosas incluso a nosotros nos parecen hasta un poco injustas en su forma de funcionar, pero bueno, era porque se privilegiaba lo colectivo, no lo individual. Bien, tengo algunos más. ¿Qué capítulos eran esos del individualismo? 18 y... Yo los titulo como responsabilidad personal, 18 Sí. y 33. En los dos capítulos hay algo de eso, fíjense, porque no es todo el capítulo, hay que revisarlo. Hay otros capítulos que aparecen en casi todos los libros proféticos, oráculos contra las naciones. En Ezequiel son de los capítulos 25 a 32. Reparte para todos. Especialmente, bueno, por supuesto para los imperios, ¿no? Para Egipto, para Mesopotamia, pero también para los pueblos vecinos, ¿no? Para Edom, para Moab, para los pueblos que han sido enemigos tradicionales, ¿no? Eso es un clásico de los oráculos proféticos también, porque muchas veces tuvieron conflictos, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, como pasa con todos los pueblos, tiene los conflictos que tienen los tienen con sus vecinos, básicamente, o con un imperio opresor que viene a invadir la tierra, digamos. Pero si no, los conflictos principales no los tiene con los chinos, lo tenían con los vecinos que tenían al lado, digamos, ¿no? A nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? Los conflictos que tenemos los tenemos con los países vecinos, no los tenemos con países de otro continente, ¿no? Los tenemos con los países vecinos. Y por eso, entonces, hay muchos oráculos relacionados, ¿no? Con eso. Hay hasta el profeta Abdías, que es un libro entero dedicado a una profecía contra Edom, por ejemplo, ¿no? Por todo lo que hizo cuando fue la destrucción de Judá. Cómo estos vecinos se aprovecharon de la desgracia de su vecino para ocupar la tierra, para saquear, etcétera, digamos. O sea, no solamente el imperio que vino, invadió y saqueó, sino que también hubo vecinos que aprovecharon la volteada para sacar ventaja, digamos, ¿no? Así que eso se critica de manera muy, muy dura, ¿eh? Fíjense, algunos oráculos, ahí creo que hasta Tiro y Sidón caen en la volteada ahí de estos países que eran cercanos y, digamos, tuvieron así alguna intervención, ningún problema con el pueblo de Israel. Bueno, vamos más rápido porque se nos termina el tiempo. Les recomiendo también, hay todo un conjunto de oráculos de salvación del capítulo 34 al 37, que se los recomiendo. El capítulo 34 habla de un oráculo muy duro contra los pastores de Israel, ¿no? Que básicamente son los reyes, ¿no? Se los recomiendo. Y el capítulo 37, el final, todos esos capítulos se los recomiendo, que están concentrados en los oráculos de salvación, 34 al 37, pero el 34 es el oráculo contra los pastores o los reyes, que es muy duro, ¿no? Parecen lobos rapaces en vez de ser pastores del pueblo, digamos, ¿no? Léanlo, que es un oráculo muy duro contra los líderes propios, diríamos, ¿no? del pueblo de Israel,
especialmente el 34, y después el 37, ¿no? Que habla la primera parte sobre la resurrección de los huesos secos, que tiene que ver con un poco del exilio y un mensaje de esperanza. Y la segunda parte también es un mensaje de esperanza, porque habla de los dos palos, las dos varas. El sueño de que Judá e Israel, los dos antiguos reinos, iban a estar juntos en el futuro, digamos, ¿no? Iban a formar un nuevo pueblo, digamos, ¿no? Así como horizonte utópico, digamos, ¿no? Que no va a ocurrir, ¿no? Nunca más, pero como horizonte utópico, recuerden, estos están en una situación que están imaginando el futuro, digamos, ¿no? Y bueno, parte de esa imaginación, de esa utopía, es pensar ese pueblo de Israel unido en el futuro, ¿no? Bajo el liderazgo de David o de un descendiente de David, digamos. Bien. El capítulo 20 es como la cumbre de todo el pensamiento ezequieliano, se lo recomiendo. Es medio largo el capítulo ese, pero es como resumen o cumbre de todo el pensamiento ezequieliano, así que se los recomiendo. Tomen nota, así no leen todo el libro, pero pueden aprovechar y disfrutar de estas perlas que tienen estos libros proféticos, son claves en la tradición profética y fueron de tanta influencia para el pueblo de Israel y también después para la tradición bíblica en general. Bueno, disculpen que ya son 8:30, se nos fue el tiempo. No sé si hay alguna observación, alguna pregunta. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias por la atención. Me alegro que están conectados con la temática que es tan rica de la tradición profética, que siempre deja huellas en nosotros también, ¿no? Así que espero que también nos deje transformar a nosotros, también nos ayude a transformarnos a nosotros mismos, nos convierta, digamos, ¿no? Amén. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, todos. María Un Luz. abrazo a todos. Abrazo. Alfor, nos vemos. Gracias, profe, por la clase. Abrazo. Gracias, che. Buen fin de para todos. Abrazo. Muchas Buen fin de- gracias igualmente. Chao. Bendiciones.